Tenemos ligamentos que son fácilmente vistos en la parte superficial, como son los ligamentos colaterales en la cara, el colateral medial en la cara medial y el colateral lateral en la cara lateral. Tenemos además otros ligamentos más profundos que se encuentran ya por dentro de la articulación, son intraarticulares, como por ejemplo los ligamentos cruzado anterior y posterior. Tal vez por ahí pudiésemos ver nosotros con ecografía alguna inserción en la parte posterior, se pudiese ver también mediante la ecografía en la zona intercondilia en la cara posterior de la rodilla. Ligamentos importantes y que vamos a poder evaluar en lo que es nuestra ecografía es el ligamento colateral medial que se encuentra en la cara medial interna de la rodilla y que es importante debido a la relación íntima que tiene con una estructura que suele ser fuente de patología, que es el menisco. El ligamento colateral medial en la cara medial de nuestra rodilla tiene varias capas. Algunos dicen que tienen dos, otros dicen que tienen tres. En realidad son de dos a tres capas, siendo una la más íntima que se encuentra bien pegada a lo que es el cuerno meniscal. Y las otras capas que son más superficiales. ¿Ok? A mí no me gusta mucho hablar de medidas y de grosores en realidad porque las estructuras pueden variar según la anatomía y también pues las características anatómicas de cada paciente. Entonces lo mejor siempre va a ser hacer la comparación con el lado contralateral en el paciente cuando veamos casos patológicos. Vamos a ver, ir paso a paso, ahora para poder ubicarnos ya con estructuras óseas, estructuras ligamentarias y también, ¿por qué no?, estructuras musculares y tendinosas que vamos a ver en cada aspecto de nuestra rodilla. Comenzando aquí en la cara medial, ustedes pueden ver que tenemos el cóndilo medial del fémur, tenemos también el platillo tibial en su cara medial y tenemos una estructura aquí profunda. Voy a poner el cursor nada más para poder ir señalándoles, a que a ver si se ve, esta estructura, por ejemplo, que va a unir dos estructuras óseas, que es el ligamento colateral medial. También podemos ver que tenemos en la cara medial inserción de unos grupos de tendones, que es la pesa anserino, la pata de ganso, conformada por el semitendinoso, el sartorio y el gracili, ¿cierto? Entonces es nuestra cara y es la porción estabilizadora de la cara medial de nuestra rodilla, ¿ok? Entonces ya vimos esta porción. Y ahora vamos a ver también la relación que tiene el ligamento colateral medial con estas estructuras. Si ustedes se dan cuenta, simplemente si bajamos un poco más y seguimos el recorrido del ligamento colateral medial, vamos a encontrar ya las estructuras tendinosas que se van a insertar en esta porción de la tibia. En la cara lateral tenemos el complejo estabilizador lateral de la rodilla, que está conformada por uno de sus elementos, que es el ligamento colateral lateral. Este ligamento colateral lateral va a formar la porción posterolateral de la rodilla. ¿Ok? Y además, junto a él vamos a tener otros componentes estabilizadores como son el tendón popliteo, tenemos el tendón del bíceps femoral, tenemos el ligamento popliteofibular en la parte lateral también, y el ligamento arcuato. Estas estructuras son pequeñas, no pueden ser tan evaluadas con la ecografía, pero sí podemos nosotros evaluar el ligamento colateral lateral de una manera bastante exitosa, el tendón popliteo también, que lo vamos a ver en las demostraciones y también en las imágenes que he traído para compartir con ustedes, y también el tendón del bíceps femoral. No se olviden que ese tendón que va a alojar las dos porciones del bíceps, tanto su cabeza larga como su cabeza corta. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos ahora sí el complejo lateral de nuestra rodillita y pueden ver ustedes, ¿no? La porción tanto del ligamento colateral lateral que va a ir desde la región condilar hasta la zona del peroné. También tenemos las inserciones de lo que es el bíceps femoral a nivel peroneal, ¿ok? Y también algunas otras estructuras que van pasando laterales como son la cintila tibial a nivel de la inserción en el tubérculo de Yerdi. Ok, listo. Tendones y músculos, tenemos muchos a nivel de la rodilla. Es importante que hagamos también la diferenciación según las porciones que estemos evaluando, ya sea en la cara anterior o en la cara medial lateral, solo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? El principal y el que va a ser que se va a poder ver con mayor precisión en la rodilla va a ser el músculo cuádriceps, que está formado, ustedes ya saben, por cuatro grupos musculares: el recto anterior, vasto medial, lateral y también el vasto intermedio. Juntos van a formar un tendón conjunto, que es el tendón del músculo cuádriceps o tendón cuadricipital, y que se va a insertar en el polo superior de la patela. ¿Ok? Este tendón tiene un aspecto trilaminar porque, bueno, viene una primera porción inicial que es del recto anterior, una porción intermedia que va a ser
la del vasto medial con el lateral y una porción más profunda que va a ser la del vasto intermedio, ¿ok? Luego del polo inferior de la patela se extiende el tendón patelar que va a ir hacia la zona tibial, fácilmente identificables cuando hagamos ecografía. Si ustedes se dan cuenta, en realidad estas porciones anatómicas no van a tener tantas estructuras por encima de ellas, más allá que el panículo adiposo y pues la piel. Entonces podemos nosotros orientarnos y fácilmente ver, ¿no? Tenemos en la parte superior el músculo cuádriceps, que en su conjunto forma un tendón que se va a insertar en el polo superior de la patela, que es el tendón cuadricipital, desde el polo inferior de la patela hasta la región tibial en la parte anterior. Vamos a poder nosotros tener el tendón rotuliano, ¿ok? Y en la cara lateral vamos a poder ver un poquito más del vasto medialis, ¿ok? Y también vamos a poder nosotros ver las porciones que ya hemos comentado, no tanto de los músculos que están en la parte más posterior, como son el semimembranoso, el semitendinoso, el gracilis, y su inserción más inferior, más caudal a nivel de la tibia. Vamos a nosotros ver más explícitamente con estas imágenes cómo es la inserción, por ejemplo, de otro grupo muscular que se ve en la cara medial, que son los músculos que van a formar la pesancerina, ¿ok? Tenemos al gracilis, tenemos al sartorio y tenemos al semitendinoso que van a insertarse en la porción tibial justo por debajo y casi de manera continua con lo que es el ligamento colateral medial. Si ustedes pueden ver en la imagen que se ve en la pantalla en la parte derecha, tenemos en la parte interna, en la parte medial de nuestra rodilla, los músculos isquiotibiales, ¿ok? Tanto el semimembranoso, que es un músculo que se encuentra con la porción más grande, en la zona más cercana a la rodilla, y el semitendinoso que en realidad ya va formando como un tendón. Si se dan cuenta, el semimembranoso sigue teniendo un componente muscular amplio, mientras que el semitendinoso ya va haciéndose tendón para poder luego cruzar y formar parte de la pesancerina. En la cara lateral vamos a tener los dos componentes del bíceps femoral, tanto en su cabeza larga como en su cabeza corta, que finalmente van a confluir en un tendón que se va a insertar en la cabeza del peroné. No hay que dejar pasar también que se pueden observar estructuras, las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares, ¿ok? En la zona poplitea, y también estos dos músculos, el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral, que también van a cumplir una función importante al momento de realizar la flexión de la rodilla. Por ende, también pueden ser fuente de patología en pacientes que pues, tienen mayor dolor al momento de la flexión, ¿ok? Y en la cara lateral, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? El tracto iliotibial que se inserta en el tubérculo de Yerdi y las porciones musculares, tanto el bíceps femoral como el ligamento colateral lateral que se ve un poco más profundo. Recesos articulares, importante al momento de hacer intervencionismo en rodilla, debido a que van a ser espacios que nos van a permitir ingresar productos, medicamentos cuando estamos hablando de patología y también que van a ser porciones de la cápsula donde pudiese acumularse líquido inflamatorio en casos, por ejemplo, de pacientes con artrosis o en casos de pacientes con artritis reumatoide o, por qué no, también en casos de pacientes que han sufrido de una lesión o rotura de una estructura interna como por ejemplo de algún ligamento, ya sea cruzado anterior o posterior, donde pudiese alojarse líquido hemático a nivel de los recesos, ¿no? El más importante de ellos y el más grande es el receso suprapatelar, el cual se va a encontrar dispuesto entre dos porciones de tejido adiposo, que lo vamos a ver ahorita en la ecografía, no que me den ansias, y pues que nos va a quedar mucho más claro, ¿ok? Este es el receso por el cual nosotros vamos a hacer la mayor cantidad de tratamientos, así que yo les recomiendo que aprendan a evaluarlo de manera más precisa, porque así va a hacer que sus abordajes interarticulares guiados por guía ecográfica sean pues exitosos. ¿Ok? Vamos a comenzar también, sin olvidarnos antes de hablar de las bursas, que van a ser estructuras, en realidad son estructuras virtuales, que van a ser como rebordes o recesos también de la cápsula articular y que van a encontrar en diversos niveles, ¿no? No todas ellas se conectan con la cápsula articular, sin embargo, hay casos diferentes en los que sí, ¿no? La bursa suprapatelar, por ejemplo, igual es lo mismo que el receso suprapatelar, que tiene una conexión directa con la cápsula articular y también esta bursa de semimembranoso que en realidad también pudiese tener una conexión con la cápsula articular per se. Tenemos también a nivel de la inserción de la pesancerina, esta bursa de la pesancerina, tenemos bursas en el tejido, en el tejido subcutáneo a nivel de la patela y también tenemos a nivel de tendón rotuliano, tanto en su parte más superficial como en su parte más profunda. Muy bien. Ahora sí, a lo que hemos venido, después de este repaso anatómico suave,
en realidad un poco flash porque la idea no es enseñarles anatomía, sino enseñarles sonoanatomía. Quiero explicarles que la técnica de ultrasonido de la rodilla tiene que ser ordenado, porque de una manera ordenada uno puede evaluar diferentes estructuras sin perderse los detalles más importantes cuando queramos hacer la ecografía y sobre todo cuando estemos haciendo una ecografía diagnóstica. No sé si todos los que nos acompañan hacen ecografía diagnóstica o solo intervencionista, pero siempre es bueno también pues tener conocimientos para hacer un adecuado diagnóstico y por ende tener un adecuado tratamiento. ¿Ok? Recomiendo hacer esta secuencia de anterior, en la parte anterior, luego en la cara medial, lateral y finalmente posterior. ¿Ok? De esta manera nos vamos a asegurar de poder evaluar estructuras de interés y de suma importancia. Como ustedes han visto, las estructuras están fácilmente palpables, fácilmente identificables. La idea solamente es orientarse en el espacio. ¿Ok? Hay que acostumbrarse también a ver estructuras normales que nos va a ayudar a poder también percibir nosotros qué está bien, qué no está bien, qué nos cuadra, qué no nos cuadra, qué ecogenicidad nos parece adecuada y cuál tal vez no. ¿Ok? Y obviamente si tenemos ya pacientes que vienen con una sintomatología específica, hay que orientar el estudio a la sintomatología que tiene el paciente. ¿Ok? Si de pronto el dolor es más en cara lateral, de repente por ahí orientarme más a lesiones del tendón popliteo, del ligamento colateral lateral, del tendón del bíceps femoral. Si de pronto es más anterior, superior, de repente una tendinopatía cuadricipital. Entonces, así ustedes ya sabiendo cómo hacer una ecografía de manera adecuada, pueden orientar el estudio a la sintomatología de nuestro paciente. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con la evaluación anterior de la rodilla. Quiero que vean, por favor, en esta imagen, es justo, bueno, es mi mano, yo haciendo una ecografía, ¿ok? Quiero que vean cómo comenzamos haciendo la ecografía, colocando nuestro transductor, en este caso, les comento que podemos usar transductores planos en pacientes, en la gran mayoría de ellos, cuando tienen una contextura delgada, que nos permitan, por ejemplo, lograr la profundidad adecuada de nuestras estructuras que queremos evaluar. Las frecuencias pueden ser de 8 a 12, ¿ok? Recuerden que a mayor frecuencia tenemos mayor detalle de estructuras más superficiales, mientras que menos frecuencia vamos a poder ver un poco más, un poco más profundo, ¿ok? La primera ubicación es esta. Como les comentaba, de manera palpatoria o visual, uno puede identificar la patela, que es esta porción de la paciente. Bueno, en este caso es una paciente mujer, una paciente mía del hospital, y ubicamos nuestro transductor de tal manera que quedemos con la porción de la guía hacia la parte cefálica y la otra porción hacia la zona del polo superior de la patela. La idea aquí va a ser encontrar rebordes óseos de tal manera de que podamos identificar y poder determinar qué estructuras estamos viendo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los rebordes óseos en esta parte, en la parte que estoy señalando con este láser de la patela. Este es el polo superior de la patela y en la parte más profunda ustedes van a ver una estructura hiperecogénica que vendría a ser la porción perióstica del fémur, ¿ok? Insertándose en esta porción del polo superior de la patela tendremos la estructura del tendón del cuádriceps, exacto. El cuádriceps lo vamos a ver aquí en su inserción a nivel del polo superior de la patela. Tiene estructura trilaminar, si nosotros somos así, podemos minuciosos, podemos ver que tenemos una primera capa, una segunda y una tercera un poco más profunda. Otra estructura importante cuando tengamos este corte en esta posición del paciente es ver el receso suprapatelar, porque está por encima de la patela. Este receso suprapatelar a veces está vacío, a veces hay una cantidad mínima de líquido o a veces puede estar reventando de líquido, la verdad. Eso depende del paciente, en realidad, si viene con patología, a veces está súper lleno con efusión articular bastante amplia. Ok, pero vamos a ver que es esa estructura que se ve un poco más anecogénica, que se encuentra entre dos porciones que son isoecogénicas, que son grasitas, son grupos grasos. Tenemos una grasita prepatelar y una grasita prefemoral, y en estas dos grasitas se va a encontrar el receso suprapatelar. Ya tenemos información importante porque podemos ver la inserción del tendón cuadricipital y cómo es que se observa, ¿ok? Y ahí va a haber un punto importante que ahora les voy a comentar. Quiero mostrarles ahora sí una imagen también en la que estamos viendo, ¿ok? Esta es otra imagen que tenemos. Les tengo aquí las estructuras nombradas para que sea un poco más fácil para ustedes. Aquí me ganó un poquito la profundidad, debía haberlo puesto un poco más profundo. ¿Para qué? Para poder ver también el reborde hiperecogénico del fémur. Tenemos este reborde óseo, que es el reborde óseo del polo superior de la patela, y tenemos la inserción del tendón cuadricipital a este nivel. ¿Ok? Acá está, tendón cuadricipital, la grasa prepatelar, la grasa prefemoral, y acá se va a esbozar el espacio de lo que es el receso suprapatelar. Y hasta ahí estamos viendo en la cara anterior la porción del tendón cuadricipital en su eje largo, porque estamos viendo a lo largo de sus fibras. ¿Ok?
Quisiera también hacerle recordar que el tendón cuadricipital es un tendón amplio y extenso, por lo cual nosotros tenemos que hacer también un recorrido y un barrido. A ver, no sé si acá me puedo... este es un pequeño videito que tengo. Puedo salir del... Acá. Quiero ahora... Ok, adelante. Aquí. ¿Ok? Quiero que vean que nosotros nos posicionamos en la zona de nuestra estructura superior del polo superior de la patela y tenemos que hacer un movimiento de desplazamiento a ambos lados. Debido a que el tendón cuadricipital no es así de delgado, el tendón cuadricipital es un tendón amplio, es un tendón ancho. Entonces puede ser que nosotros no veamos una calcificación en la primer corte que estemos haciendo, pero si ampliamos el transductor y lo movemos suavemente hacia el medial y hacia el lateral, podríamos identificar otras estructuras. ¿Ok? Eso es lo que quería que quede claro. Ahora podemos también ver nuestro tendón cuadricipital en su eje corto. En el eje corto estamos cortando las fibras del tendón cuadricipital y lo vamos a ver en esta porción, ¿ok? Se ve así cortado, ¿ok? Con el tendón en el patrón de sal y pimienta. Y en la parte más profunda vamos a encontrar la grasita, pues ahora prefemoral, ¿no? Y el reborde óseo que ustedes ven aquí del fémur, que se ve ya un poco más convexo, ¿cierto? Entonces aquí también podemos evaluar, por ejemplo, si tuviésemos una calcificación que nos dé sombra acústica, se pudiese ver aquí, por ejemplo, que no deja pasar el ultrasonido, la zona de ultrasonido, entonces también es importante. También importante porque nos va a permitir ver cuán extenso es la efusión articular en caso de existir, ¿ok? Y también les va a permitir como guía para saber cuándo es el intervencionismo y el ingreso de nuestra agujita por donde sería, ¿ok? Muy bien. Otra cosa es importante también, que yo veo que los coleguitas normalmente hacen la ecografía, ven el tendón cuadricipital, pero se olvidan de ver la inserción específica del tendón cuadricipital a nivel del polo superior de la patela. Como ustedes pueden ver cómo está orientada mi mano en la pantalla, en la parte izquierda, pueden ver que yo estoy haciendo una pequeña inclinación como si fuese apretando el polo superior de la patela. ¿Para qué? Para darme cuenta del reborde óseo donde está que se inserta el tendón cuadricipital. ¿Y les parece normal a ustedes esto en la parte derecha de su pantalla? Definitivamente no. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay todo un desorden a nivel cortical. Entonces son signos de una entesopatía cuadricipital bastante extensa, fuente de patología, causa del dolor del paciente. ¿Y cómo logran ustedes identificarlo? Pues viendo esta inserción exacta del tendón cuadricipital sobre el polo superior de la patela. Entonces, doctores, yo les recomiendo no dejar pasar de observar estas estructuras, por favor, ¿sí? Ok. Ya habiendo culminado la parte anterior en su porción superior, vamos a pasar ahora a observar en la parte inferior, es decir, desde el polo inferior de la patela hasta la región tibial. Miren cómo estoy colocando yo el transductor. He bajado de la patela, estoy colocando el transductor, uno de los bordes del transductor sobre el polo inferior de la patela y el otro borde en la región tibial. ¿Ok? Yo voy a ver una estructura de tejido, de tejido tendinoso que es el tendón rotuliano con un patrón fibrilar. Como ustedes logran ver, son como hilitos un poco más hiperecogénicos que se extienden a lo largo desde la porción del polo inferior de la patela hasta la región tibial. En la parte más profunda vamos a encontrar un paquete también adiposo que es la grasa de Hoffa, ¿ok? Una estructura fácilmente evaluable también, ustedes pueden ver, pueden buscar si de pronto en estos niveles, a nivel de la inserción tibial, hay distensión bursal. Ya tendremos de frente un webinar con full patología para enseñarles todo lo que se ve en consulta. Pero hoy me doy con satisfecho si es que ustedes logran ver esta estructura y logran ver su inserción a nivel tibial, ¿ok? También hay que recordar que es de un grosor importante. Normalmente está en tensión porque nosotros hacemos la ecografía, eso me olvidé decirles al inicio, con una leve flexión de 30 grados en el paciente, ¿ok? Entonces vamos a verlo en todo su recorrido, ¿ok? Siempre también importante ver la zona de inserción a nivel patelar y también a nivel tibial, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes nuevamente otra imagen en la cual estamos viendo desde el polo inferior de la patela hasta la porción de la inserción tibial. Ven esta estructura en este patrón fibrilar en la cual vamos a ver el tendón rotuliano. En la parte más profunda tenemos la grasa de Hoffa, ¿ok? Y ahí ya tenemos la estructura ósea que nos está dando toda una sombra acústica, que es la tibia, y también en la parte izquierda el polo inferior de la patela.
Entonces, hasta ahí estamos viendo nosotros estamos viendo la porción en su eje largo del tendón rotuliano. También pudiésemos ver en su eje corto, lo que hago yo es cambiar y girar 90 grados mi transductor sobre donde estaba mi tendón rotuliano y ahora poder verlo, ¿no? Pueden ver aquí ustedes la porción del tendón rotuliano y el más profundo la grasita de Hoffa, ¿ok? Y ahí ustedes lo tienen y hay que también pues hacer todo un análisis, toda una observación, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver también que hay algunas estructuras que se pueden ver desde la patela hacia la zona condilar que van a ser algunos retináculos. La patela no solamente está fija como punto de estabilidad en la rodilla mediante los tendones cuadricipital y rotuliano, sino que además también tenemos unos retináculos que tienen a la patela como una cruz, básicamente. Vamos a ver que hay uno que se extiende desde la patela hasta el fémur en la cara medial, que es el retináculo medial. Ustedes pueden verlo aquí en esta porción. ¿Ok? Muchas veces también se puede esguinzar en algunos movimientos bruscos de la rodilla. Y también tiene un receso en la cara medial que también pudiese usarse para hacer la inoculación de medicación que queramos poner en la rodillita. Si tenemos uno medial, también tenemos uno lateral, ¿ok? Y también tenemos vamos a ver que se extiende desde la región de la patela hasta el fémur. Es un pequeño retináculo. Esos retináculos en realidad son porciones eh, y extensiones del tejido, del tejido de los tendones de los vastos medial y lateral. Entonces, son estructuras que son continuas. Entonces, hay que nosotros pues, por ahí ir orientando y poder identificarlas adecuadamente. Vamos a ver toda la demostración, así que tranquilos. Solamente quisiera que se guíen de dónde están ubicados nuestro traductor en ambos casos, ¿sí? Desde una porción que se ve en la patela hasta el fémur y de igual manera en la cara medial. Otro punto importante también y que no hay que dejar pasar es que no se olviden que hay una bursa sobre la región de la patela, por encima del hueso, es decir, en el tejido subcutáneo, que a veces pudiese llenarse de líquido, sobre todo en pacientes que hacen actividad de rodillas. Hay pacientes, por ejemplo, mecánicos, carpinteros, que trabajan arrodillados la mayor parte del tiempo y que pues pudiesen tener dolor solamente cuando se arrodillan en esa porción. Les recomiendo colocar el transductor así como ven ustedes sobre la patela, sobre el hueso, viendo todo el reborde óseo para poder identificar la bursita que pudiese distenderse a este nivel. Aquí lo ven, por ejemplo, como he colocado yo mi mano encima sobre la patela y pueden ver todo el reborde óseo que me está dando toda una sombra acústica, lo cual que yo no voy a ver nada porque las ondas de ultrasonido ya no pasan por debajo del huesito. Y pueden ver ustedes que acá hay un poco de líquido, ¿no? Justo esta paciente nos comentaba que le dolía al arrodillarse, ¿no? Y ustedes ya, por ejemplo, haciendo un buen análisis, haciendo una buena técnica ecográfica, pueden determinar cuál es la causa de su dolor y de pronto también hacer algún abordaje terapéutico. La recomendación aquí es que las bursas pueden ser fácilmente compresibles, entonces la idea sería no hacer mucha presión, más bien colocar un colchoncito adecuado de gel que nos permite identificar la estructura de una manera adecuada. ¿Ok? Otro punto importante también que podemos ver es el surco troclear, ¿no? Para eso le pedimos al paciente que haga una flexión mayor, más o menos en unos 90, 60 grados, y colocamos nuestro traductor justo por encima de la patela sobre la región intercondilia del fémur, y vamos a poder evaluar esta estructura, que es una estructura más anecogénica, ¿ok? Que se encuentra por encima del reborde óseo de la tróclea, o de esta porción del fémur, que vendría a corresponderse con el cartílago troclear, ¿no? Nosotros no podemos diagnosticar una condromalacia mediante una ecografía, pero sí podemos tener sospecha alta de condromalacia, por ejemplo, sabiendo que esta estructura troclear se corresponde también con la porción de cartílago en la cara posterior de la patela, ¿no? Si de pronto por ahí vemos alguna alteración a nivel de este componente cartilaginoso, pudiésemos sospechar de que estamos frente a patología también condromalásica, ¿no? Ok, vamos ahora sí a la evaluación en la porción medial. Como ven, para hacer esta porción de la rodilla, yo al paciente le he pedido que abra un poquito la pierna, es decir, que haga un poco de abducción a nivel superior, que haga la rodilla como poniendo un número 4, de tal manera que me deje expuesta la porción medial de su rodilla. Aquí el punto va a ser ubicarme muy cerquita en la parte medial, ni bien pasando la patela, ustedes ven la patela, nos vamos un poquito más atrás,
¿ok? De tal manera que puedan ubicarme en la línea interarticular, la línea en la articulación de la rodilla. ¿Para qué? Para poder tener mis dos rebordes óseos que van a ser mi guía en este caso. En la parte más cefálica tendríamos al fémur, en el cóndilo femoral medial, y en la parte más caudal vamos a tener a la tibia. Una estructura importante que se encuentra por encima sería el ligamento colateral medial, que lo vemos aquí en toda su extensión. Y por debajo, una estructura que se encuentra entre estas dos porciones óseas sería el cuerno anterior del menisco medial. También podemos verlo, se pudiese ver también si por ahí hay patología, hay líquido perimeniscal, hay algún quiste meniscal, o incluso en casos muy, muy avanzados se puede ver si es que hay de pronto algún desgarro también del menisco, ¿ok? En la parte del cuerno anterior del menisco. Ok, vamos a ver ahora sí cómo me estoy ubicando. Quisiera que vean cómo me ubico. Ya hay que orientarnos adecuadamente con la estructura ósea y ustedes pueden ver. En la parte más cefálica, en la parte izquierda de su pantalla, pueden ver la porción del fémur y en la parte más de derecha van a ver la tibia y por encima el ligamento colateral medial y tenemos el cuerno anterior del menisco medial. Si yo voy arrastrando un poquito más hacia posterior, pudiese ver también más extensión del menisco, ¿sí? Importante hacer la identificación del ligamento colateral medial. Patología, ver si está de pronto engrosado, si la ecogenicidad no es la mejor, si de pronto se ve desordenado. Y yo también puedo sospechar ahí de alguna lesión a nivel de este ligamento. ¿Ok? Siempre es bueno verlo tanto en su porción más proximal, por ejemplo aquí pueden ver que está un poco desorganizado, y también un poco más hacia la parte más caudal a nivel de la tibia, ¿sí? En su inserción a nivel tibial. Vamos a ver también estructuras que van a ser importantes aquí, que es la inserción de la pesancerina. Como les comentaba, la pesancerina se va a encontrar prácticamente inmediatamente después de donde termina el ligamento colateral medial. Entonces, si yo estaba observando mi ligamento colateral medial y lo estaba viendo en la parte del fémur, extendiéndome hacia la tibia en la parte más caudal, y voy siguiendo el reborde óseo de la tibia, voy a poder encontrar esta estructura donde yo voy a cortar en el eje transversal a las estructuras tendinosas que se están insertando en la pesancerina, ¿no? Tanto el sartorio, el semitendinoso y el gracilis, ¿ok? Ahora, si yo soy más curioso y quisiese ver cómo se ven a lo largo, en el eje largo, estos tendones, yo puedo hacer un giro, como ven, estaba bajando yo por la cara medial, ahora voy a girar un poquito hacia posterior y voy a poder identificar mis estructuras tendinosas que están llegando a insertarse en la zona de la tibia. Importante, ¿por qué? Porque yo pudiese ver si es que hay líquido entre las estructuras tendinosas o también si es que hay líquido que ha hecho que se distienda la bursa de la pesancerina. ¿Ok? Importante eso. Quiero compartir este videito para que vean cómo es que hacemos el desplazamiento. Mira, quiero que vean cómo estoy yo en la cara medial. Ahí, en la cara medial, lo que yo voy a hacer es bajar, bajar siguiendo la estructura ósea para poder encontrarme ahora con las estructuras de la pesancerina y verlas en su eje corto. Miren, estamos bajando suavemente. A veces veo que mis residentes intentan y bajan de frente. La idea es darle también el seguimiento con respecto a la porción ósea, ¿sí? Esto es más que todo maña, doctores. Hay que practicar para saber hacer ecografía, hay que hacer ecografía, ¿ya? Pueden ver aquí, nosotros tenemos la porción final de la inserción. Permítame poner nuevamente mi láser. Acá. Pueden ver en la tibia, en esta parte derecha, en la parte izquierda de su pantalla, cómo tenemos la porción más distal de la inserción del ligamento colateral medial. Y si yo voy siguiendo el reborde óseo en la parte tibial, tenemos también a la inserción de los tendones de la pesancerina. Y como les dije, si yo hago un giro más hacia posterior, vamos a poder orientar los tendones y su llegada hacia la diáfisis de la tibia. Eso lo vamos a ver paso a paso en la demostración en vivo, así que tranquilos, vamos a ver, vamos a poder también aclarar sus dudas, así que vayan pensando por ahí qué cosa no les queda claro. Mira, quería compartir con ustedes justo esta pacientita que nos llegó, pues estábamos viendo a nivel de la pieza sanguínea, se veía levemente distendida la zona de la inserción a nivel tibial. Al hacer el giro y orientarme un poco hacia posterior, miren lo que estábamos observando, ¿no? Un poco de líquido entre la fibra de los tendones de la pesancerina y cómo en su llegada a la región de la tibia. Pues la pacientita le dolía también, obviamente, ahí, ¿no? Yo le digo a mis residentes, este es mi signo del dolor con la presión ecográfica, ¿ya? Entonces, si yo hago presión y le duele, hay que sospechar, algo está pasando también por ahí.
Muy bien, eso es en cuanto a la cara medial, doctores. Hemos visto estructuras importantes, ligamento colateral medial, cuerno anterior del menisco medial. Hemos visto la pesancerina, tanto en su eje corto como en su eje largo. Y ahora vamos a entrar a la evaluación de la porción lateral de nuestra rodilla. Vamos a comenzar con una estructura importante que es la cintila iliotibial y su inserción a nivel del tubérculo de Yerdi. Vean cómo estoy ubicado yo, ya estoy en la cara lateral de la rodilla y voy a palpar. El tubérculo de Yerdi es una porción que es fácilmente palpable. Cuando yo me toco mi rodillita, toquen sus rodillas, ustedes ahorita, sus tibias, si bajan debajo del tendón rotuliano y se pegan un poquito hacia la derecha, hacia la parte más lateral, van a ver que hay una porción ósea que es relevante y está más acentuada. Este es el tubérculo de Yerdi. Y en la inserción va a ser una estructura ósea que va a permitir la inserción de la cintila iliotibial. La cintila iliotibial como porción final de toda la fascia lata, ¿no? Y su inserción a este nivel. Van a ver también que tiene un componente ecogénico fibrilar y va a llegar a insertarse aquí. Muchas veces me muestran esta imagen y dicen, no, doctor, aquí en la cintila iliotibial no hay nada, está todo bien. Pero les quiero comentar que la patología no siempre se aloja ahí, sino en sus porciones más cefálicas. Por ello es importante no solamente ver su inserción a nivel del tubérculo de Yerdi, sino también irme un poquito más hacia superior, hacia el cóndilo femoral, para poder hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿ya? Aquí quiero mostrarles esto, por favor, un segundo. Ok, ok, vamos a ver. Estoy viendo en la cintila iliotibial, en su porción de tubérculo de Yerdi, y quisiera que suban un poquito más hacia la zona cefálica para poder ver si es que hay patología. No se olviden que el síndrome de la cintila iliotibial, o también conocido como el síndrome del corredor, se suele dar por fricción excesiva de esta estructura con el cóndilo. Entonces hay que ir un poquito más hacia craneal y poder identificar si es que hay o no patología. Entonces vean ahí donde yo me ubico a nivel de tubérculo de Yerdi y luego voy ascendiendo hacia la porción más craneal para poder identificar si es que de pronto hay patología. Y ahora yo les voy a mostrar algo. Miren aquí. Tenemos en la porción izquierda de su pantalla cómo tenemos de inserción en tubérculo de Yerdi de la cintila tibial. Ven que hay un poco de líquido por aquí y por allá, pero si yo voy subiendo más de la zona condilar, miren la cantidad de líquido que hay justo por debajo. Entonces, muchas veces se quedan con esta imagen, nada más la de la izquierda, cuando en realidad lo que hay que hacer también es tratar de obtener la imagen de la derecha, ¿ya? Para poder identificar si es que hay patología. Incluso acá también se pueden ver cambios a nivel de la cortical ósea, que no significaría que esta patología ya pues la tiene el paciente de manera crónica. ¿Ok? Siguiendo con las estructuras de la cara lateral, vamos a observar ahora sí el ligamento colateral lateral. Es un ligamento que se va a extender desde la porción del cóndilo femoral lateral hasta la porción de la cabeza del peroné. Entonces yo voy a tener que ver como reparos anatómicos óseos mi cóndilo femoral, voy a ver también mi peroné y en toda su extensión por encima sería el ligamento colateral lateral. Si yo soy curioso y observo aquí hay como una pequeña fosa en la parte del cóndilo lateral del fémur y puedo observar que esta es la fosa para el tendón popliteo, también un estabilizador de la cara lateral de nuestra rodilla. Si ustedes se dan cuenta, las estructuras óseas que vamos a ver por debajo de nuestro ligamento colateral lateral son tres. Tenemos al fémur, tenemos a la tibia y tenemos al peroné. Entonces, si yo quiero tener una imagen adecuada de esta estructura, tendría que ver estas tres estructuras óseas para poder saber que efectivamente estoy viendo mi ligamento colateral lateral y también poder dar un diagnóstico seguro si es que veo que hay alguna patología ahí. Entre fémur y tibia también van a poder ver el cuerno anterior del menisco lateral. ¿Ok? Muy bien. Aquí quiero que vean esto. Tenemos un poco lo que es el cóndilo femoral lateral, tenemos la porción del peroné y el ligamento colateral lateral que se extiende, ¿ok? De manera dinámica lo vamos a ver mucho mejor en la ecografía. ¿Ok? Y también no olvidar que a nivel de la cabeza peroneal se inserta además una estructura tendinosa importante que es la del tendón del bíceps femoral. Entonces, vamos a ver en toda su extensión el tendón fibrilar que se va a insertar a nivel de la cabeza del peroné. ¿Ok? Ya para culminar, después de que hemos visto la cara anterior, superior, inferior, la cara medial, cara lateral, vamos a ver también la cara posterior. ¿Ok? En la cara posterior nos vamos a orientar directamente a ver las porciones
del cuerno posterior del menisco medial cuando me coloco es en la cara medial de la paciente, ¿ok? Esta es su pierna izquierda, chicos, así que no se confundan, doctores. Vamos a ver que tenemos el cóndilo femoral en la parte posterior, en la parte medial y la tibia también. Vamos a ver que aquí se ve este cuerno posterior del menisco, ¿no? También podríamos evaluar. Y también vamos a ver que en esta imagen también lo pueden ver ustedes. Tenemos al fémur, tenemos a la tibia, tenemos al cuerno posterior del menisco medial y tenemos estructuras tendinosas que están que lo atraviesan. No se olviden que también es importante en la cara medial ver la congruencia entre los tendones, tanto del semimembranoso como del gemelo medial, debido a que en el entrecruce de estos dos tendones se va a poder encontrar el quiste de Baker o distensión de la bursa del tendón del semimembranoso, ¿sí? Y si voy hacia la parte lateral, voy a encontrar el cuerno posterior del menisco lateral y vamos a ver, pues, ¿no? Que tenemos aquí el cóndilo femoral en la parte posterior, el cóndilo lateral y también tenemos a la tibia y un poco más profundo entre estas dos estructuras óseas, el cuerno posterior del menisco lateral. Entonces, fácilmente también evaluables, ¿ven? Una ecografía es de fácil acceso, es más rápida, no causa radiación, bueno, es operador dependiente, pero nos da información de suma importancia y de sumo valor cuando hacemos el diagnóstico de patología en la rodilla. Incluso nos puede ayudar a hacer maniobras dinámicas y pudiese también ser el primer examen en el que tenga acceso un paciente antes de de hacerse una resonancia. ¿Ok? Aquí también, ok, tenemos al cóndilo femoral, tenemos a la tibia y el cuerno posterior del menisco lateral. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a una patología, bueno, una rodilla casi normal, porque ya mis pacientes, la mayoría ya vienen lesionados, pero quisiera que mostrarles algunas patologías nada más, así como un pincelazo, como para un siguiente webinar. Tenemos, por ejemplo, imágenes como efusión articular en el receso suprapatelar. Ustedes pueden ver el tendón cuadricipital aquí y el receso cómo está distendido, cómo se ve por debajo la grasita prefemoral, el líquido que se ha distendido aquí. Pueden ver en esta otra imagen un quiste de Becker que se ve hermoso, parece casi una vesícula. Ustedes ven cómo se ve, ¿no? Y se va a encontrar distendiendo un poco entre los tendones del semimembranoso y del gastrocnemio medial, como tiene un hilo incluso que comunica con la cápsula de nuestra rodillita. Y aquí también les quería traer, por ejemplo, este menisco, ¿no? Miren esta meniscopatía, cómo la ecogenicidad del menisco está alterada justo en la mitad, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros correlacionamos con una resonancia magnética, podrían tranquilamente encontrar que es un desgarro meniscal. Entonces, cosas que se van a encontrar son múltiples a nivel de la rodilla y son de fácil evaluación, siempre y cuando pues tengamos la práctica correspondiente. Así que nada, los invito a practicar ecografía, explorar los equipos, son es que tiene una gama amplia de equipos que Varios Medical trae acá a nuestro país y que pues nos permiten ver estructuras más allá de lo evidente, ¿ok? Vamos a dar un siguiente paso que va a ser hacer la demostración en vivo con una pacientita voluntaria, así que no se vayan a ir, solamente vamos a tener un breve comentario por parte de Lorena, lo dejo con ella. ¿Cómo están, doctores? Bueno, ahora sí, a la práctica, que es lo que queremos que ustedes se lleven el día de hoy en realidad. Los conocimientos son muchos, son múltiples, pero queremos practicar. Tengo este equipo de Sonescape, que ustedes van a ver en la pantallita todo lo que que voy a ir evaluando. eh, y acá van a ver también cómo yo voy colocando el transductor, ¿sí? Es un equipo, es un X3, ya estamos usando un transductor lineal con una frecuencia que tenemos entre 9 y 12, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo la ecografía de esta rodita izquierda. Creo que no se ve del todo, pero en realidad tenemos a la paciente con una almohadita por debajo, tenemos a la paciente con una leve flexión de rodilla, de tal manera, no sé si se ve mejor ahí. Ah, ok, mejor. Ya está, perfecto. De tal manera que nos quede una leve flexión, ¿sí? Vamos a colocar, bueno, nosotros siempre comenzamos, como les dije, en la parte anterior, ¿ok? Y quiero que sean generosos con su gel, por favor. Siempre que hagan que hagan su ecografía musculoesquelética. Doy un segundo que me senté en una silla fija y yo necesito estar en movimiento. Ok, ahora sí. Ya está. Listo. Tengo mi guía, ¿ok? La guía, ustedes siempre van a ver la porción de la guía en la parte izquierda de la pantalla, ¿ok? Y ya estamos, ok, listo. Vamos a comenzar como les comentaba. Vean cómo estoy colocando yo mi transductor
justo por encima del polo superior de la patela, ¿ok? Y también, como logro tratando de ver también el reborde óseo, el más profundo, que es el borde óseo del fémur, ¿ok? Tengo aquí mi primera imagen, ¿cierto? Mi primera imagen, que es esta de acá, ¿ok? Que tengo, la que voy a poder observar el tendón cuadricipital en su inserción en el polo superior de la patela, ¿ok? Estábamos viendo acá, nosotros cuando dijimos que hacíamos la ecografía, ¿ok? Que vemos el tendón cuadricipital, ustedes lo pueden ver, es trilaminar, tiene tres laminitas y tiene su inserción en este nivel. Vamos a tomarnos un tiempo también, por ejemplo, para arreglar nuestro foco, ¿ya? Porque el foquito me parece que está un poco arriba, para poder ver mejor también lo que es el receso suprapatelar. Y nosotros nos quedamos en esta posición. Voy a usar el pointer para mostrarles que esta es la estructura del receso suprapatelar. Tenemos una grasita, que es la grasita prepatelar, y una grasita prefemoral que se encuentra eh, prácticamente haciendo el compartimento donde se encuentra el receso suprapatelar. Viéndolo aquí, ustedes se van a dar cuenta que hay un poco de líquido. Si ustedes son curiosos, podemos pedirle al paciente que eleve la punta del pie, solo la punta del pie, la punta del pie, no, eso, un poquito. Y que vamos a ver que incluso se orienta un poco más, ¿cierto? Vemos un poquito más de líquido. No parece que estuviese siendo tan abundante como para querer drenarlo, pero vemos que efectivamente hay. ¿Listo? Ya ustedes tienen una primera imagen aquí, ¿ok? Tienen una primera imagen. Ya encontraron su tendón, ya puede relajar el pie. Vamos a ver ahora sí, dedicarnos a ver al tendón cuadricipital, verlo en su extensión, de pronto llegar también a ver un poco con su relación con las fibras musculares, para también ver, porque a veces pueden haber casos de lesiones miotendinosas. Quiero que nos quedemos en esta porción, en la zona de la inserción del tendón cuadricipital en el polo superior, para que podamos ver que hay algunas características un tanto raras a nivel de la inserción, ¿cierto? Hay unas cositas por aquí que no nos cuadran. Nosotros de pronto podemos ser curiosos y verlo también en su nivel de su inserción a nivel del polo superior. Como les había comentado, este tendoncito es ancho, entonces hay que verlo, hay que hacer movimientos, ¿ok? Para ver el tendoncito. Y ahora vamos a verlo también en su eje corto. En su eje corto van a ver aquí una característica importante que es la anisotropía del tendón, que va a verse más anecogénico y perecogénico, y por abajo vamos a ver la grasita prefemoral, ¿cierto? Y también algunas, si vamos un poquito más arriba, porciones del vasto intermedio. Ahora aquí solamente vemos grasita prefemoral en la parte inferior, déjenme apuntarles con el pointer, en la parte inferior, ¿sí? Aquí tenemos el tendón cuadricipital acá, levanta la punta del pie, por favor. Y nosotros vamos a ver que si levantamos la punta del pie, vamos a encontrar por aquí el líquido, ¿lo ven? Nos acercamos un poquito más hacia la región, un poquito más hacia caudal. ¿Listo? Ya pueden hablar también su tendón en esta porción y sus uniones con los músculos, pues, ¿no? Con el vasto medial, con el vasto lateral por ahí. ¿Listo? Relajamos ya el pie. Ok, como les había comentado, aquí en inserción del polo superior de la patela me parecía que había algo raro, entonces vamos a ser un poco más curiosos y vamos a tratar de evaluar esta estructura. Para eso quiero que se fijen en mi mano, por favor, aquí. Lo que voy a hacer es solamente girar en 90 grados y acercarme a la porción del polo superior de la patela. Ven acá cómo estoy viendo yo el reborde óseo del polo superior de la patela. Pueden ver ahí, ven cómo la cortical no es lisa, ¿cierto? La cortical está un poco irregular, ¿verdad? Está un poco irregular, ustedes vean aquí, y probablemente pues sea un cuadro de eventuopatía crónica del tendón cuadricipital, ¿ya? Incluso se ven zonas más hiperecogénicas, ¿no? Que podrían corresponderse con pequeñas calcificaciones, y cambio pues tendinopatía, como se dice ahora, tal cual. Ya no hablamos de tendinosis, tendinitis, sino tendinopatía, ¿ok? Ahí está. Listo, por eso que le digo que es importante hacer esta maniobra también. Ok. Hemos visto en la cara anterior, ¿sí? Ya vimos el receso suprapatelar, vimos tendrón cuadricipital, vimos la grasita prefemoral, la perrotuliana, y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia la parte inferior. Déjame poner un poquito más de gel y vamos a dedicarnos a ver ahora sí el tendón rotuliano. Como les comentaba, tenemos acá la inserción en la parte inferior a nivel de la tibia y acá en la parte más cefálica de inserción del polo inferior de la
patela. Miren, chicos, acá está. Acá está. Ok. Recuerdo que le diga chicos, pero mis residentes siempre los tengo chico por aquí, chico por allá. Doctores, acá tenemos el tendón rotuliano, justo en la parte más superior. Si yo quisiera entrar más en detalle, estos equipos son tan buenos que nos permiten subir el foco, subimos el foco, ok, y aquí está. Pueden verlo en todo su recorrido, el tendón rotuliano. Pero por aquí, por aquí, por aquí, si yo voy a la inserción al nivel de la tibia, ¿qué encuentro por acá? ¿Qué les impresiona que sería eso? Esta porción que se vea necogénica a nivel de la inserción del tendón rotuliano. Sería una bursa, ¿no? Una bursa infrarrotuliana profunda, ¿cierto? Ok, tiene una bursitis aquí también. Acá vemos, ¿ok? Ve, yo, por ejemplo, voy a tratar de no ser tan agresivo, no aplastar y miren cómo se ve. Uy, chicos, ahí tienen para su libro y para que puedan ver. ¿Logran ver? Entonces hoy día ustedes van a ver de todo un poco. Tanto la anatomía, su anatomía normal y también pues estos casos que ven, a veces se producen por fricción excesiva, ¿sí? Aquí está. Ok, importante por eso ver en todo su recorrido, ¿ya? En todo su recorrido. Aquí, por ejemplo, en el polo inferior de la patela, en la parte más cefálica del tendón rotuliano, también pudiesen ver el reborde óseo. Mírenlo acá, mírenlo. Lo único que tengo que hacer, miren mi mano acá como he girado yo para poner el traductor sobre la porción del polo inferior de la patela. ¿Ok? Ahí se ve regular, ¿no? Se ve regular, una cosita por ahí, pero no hay tanta importancia. Hacia la parte inferior, yo, por ejemplo, por ahí estoy viendo que a nivel de la inserción hay una estructura un poco más hiperecogénica. ¿Ven esta estructura acá? ¿Les parece que es normal con respecto al tendoncito? Yo creería que no. Entonces lo que vamos a hacer es verlo, explorarlo a lo largo, ven a lo largo está, y vamos a ver aquí también. Mira, aquí se ve justo la bolsa, cómo se extiende. Ahí lo logran ver. Ahí está. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, la van escribiendo y luego la vamos a resolver, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la bolsita. ¿Sí? Ok. Eso es, ¿no? Yo creería que de pronto también hay por ahí alguna calcificación que hay que ver. Y que hay que prestar atención, por ejemplo, aquí, ¿no? Ven, en unos puntos más hiperecogénicos. Acá, por aquí. ¿Ok? Entonces son ahí parte del complejo extensor de la rodillita, pues, ¿no? Algunas cositas. Bueno, doctores, hemos logrado ver esto, el tendón rotuliano, ver esta bursita que está distendida, acá en el polo inferior, su porción más craneal, y en la parte inferior tenemos a la grasita de Hoffman, ¿no? Mira, ya no nos da mayor extrañeza, se ve normal. ¿Ok? Listo. Ya tienen, ustedes han evaluado estructuras importantes y también ya estructuras que alojan patología en algunos casos, ¿sí? Ahora sí, una vez que hemos acabado, pero aún no, vamos a ver la porción de la parte subcutánea de lo que es la rótula. Así vamos a poner una capa generosa de nuestro gel y vamos a ponernos tantito así para que puedan ver aquí, miren. Eso es. Pueden ver ustedes el reborde hiperecogénico de la patela, ¿ok? Y por aquí pudiesen encontrar alguna bursita distendida, en este caso está normal, no hay mayor cosa. Pueden ver aquí nomás está a tendón cuadricipital, bajo un poquito a tendón rotuliano. Para que vean que en realidad es una estructura única, doctores. Entonces hay que evaluar esa integridad. Qué bien que la ecografía sea tan dinámica y tan en tiempo real como para poder apreciarlo, ¿no? Y a mí me fascina la ecografía, la verdad, es una herramienta súper útil. Ahí ven, ahí ya podemos evaluar, ¿no? Entonces ahí ya daríamos por culminado nuestro estudio en la parte anterior de la rodilla, ¿sí? Vamos ahora sí a hacer la exploración en la cara medial. Para ello vamos a pedir al paciente que haga como un número 4 con esta rodillita. Eso es. Ya estamos. Así. ¿Ven cómo ha quedado la rodilla? De tal manera que me quede la porción medial aquí, ¿no? Y yo pueda trabajar fácilmente. Doctores, como yo subí mi foco, voy a bajarlo nuevamente para tener mi mayor imagen justo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en la porción interarticular, la línea interarticular. Y ahí estamos. Esta es la primera imagen que yo debería obtener, ¿ok? Es esta de aquí, es la porción donde yo voy a encontrar hacia más caudal la tibia y hacia más cefálico el fémur, ¿cierto? Y entre esas dos estructuras que encontramos, el menisco, el cuerno anterior del menisco medial. Por supuesto que sí. Tenemos nuestra estructura que la vamos a evaluar ahí
Ok, y tenemos también una estructura delgadita que se encuentra cruzando la estructura ósea, que vendría a ser nuestro ligamento colateral medial. A ver, doctores, vamos a tratar de tener una mejor imagen aquí, por ejemplo. Ahí lo ven. Ahí está el menisco. Si ustedes se dan cuenta, tiene como que una ecogenicidad no homogénea, ¿ok? Nosotros solamente podríamos decir que hay cambios como mucinosos a nivel del menisco, a nivel del cuerno, en ese caso, ¿ok? Entonces vamos a ver su extensión en la parte superior, el ligamento colateral medial, ahí cómo está en esta porción, ¿ven? La inserción a nivel del cóndilo femoral, en la parte más cefálica, y luego su inserción a nivel en la tibia, cómo llega hasta un poquito más abajo, ¿sí? Un poco de líquido por ahí. Vamos a ponernos un poquito más de gel. Deme solamente un segundo porque un médico que no se embarra con gel no es médico que haga ecografías, ¿no? Un ratito nada más. Ahora sí, vamos a seguir viendo nuestra estructura, ¿ok? Vamos una capa generosa de gel. Ok, y podemos ver aquí, ¿cierto? Ahí pueden ver ustedes el menisco, al ligamento colateral medial que está en la parte superior. Y como les comentaba, ya solamente yo siguiendo la orientación de la tibia pudiese llegar a ver la inserción de la pez anserina. ¿Ok? La pez anserina está acá. Ni bien yo bajé de mi ligamento colateral medial, he bajado y he encontrado. Y miren cómo se ve. Normalmente los tendones de la pesa sencilla no se ven tan bien. Acá tienen un poco de líquido. Incluso me podría atrever que hay una pequeña bursita acá distendida. ¿Ok? A nivel de la inserción, ¿lo logran ver? Acá está. ¿Sí? Ahora, si ahora yo quisiera ver a nivel longitudinal, lo que hace es que lo veo en eje corto, yo voy a ir un poquito hacia atrás y miren cómo está orientada mi mano. Y simplemente voy a orientar y ahí voy a poder encontrar algunos tendones que están llegando, ¿sí? Todos hacia la diáfisis de la tibia y vean ahí cómo está el líquido. Hay un poco de líquido a nivel de la inserción. Y ya ustedes pueden sacar un diagnóstico adecuado, mira. Ahí está. Donde yo encuentro ahí, simplemente miren mi mano acá, por favor. Voy a tratar de no taparme yo mismo y voy a girar un poquito hacia atrás. Estoy acá, veo el corte transversal y voy a girar. Giro, 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 giro. Y voy a ver mis estructuras. ¿Ok, doctores? Eso es. Ustedes ya encontraron patología aquí, ya encontraron y pueden, si es que es el paciente que se queja solamente de dolor en la cara medial, bingo, tiene su diagnóstico. ¿Ok? Listo, muy bien. Es lo que queríamos ver a nivel medial. Ahora sí, vamos a hacernos un repasito para ver en la cara lateral. ¿Ok? Bien. Ahora sí, chicos. Un poquito. Vamos a comenzar primero con lo que dijimos que era ver la inserción en el tubérculo de Yerdi. ¿Ok? A nivel del tubérculo de Yerdi, ustedes ven acá, esa es la estructura del tubérculo de Yerdi. ¿Ok? Aquí estamos, gracias. Aquí vemos, por ejemplo, esta estructura ósea, que es el tubérculo de Yerdi, y la estructura que está llegando. Como yo mi foco lo bajé, ahora lo que voy a hacer es subirlo, ya está, y voy a poder tener una mejor evaluación. Voy a estar viendo aquí mi sección de mi tubérculo de Yerdi, la cintilo tibial, que hasta ahí no parece mayor cosa, ahí se ve, pueden ver el patrón excelente con el que se ve. Ustedes incluso pudiesen darle un poquito menos de profundidad si desean y tal, ¿no? Pero ya eso es justo del ojo de cada uno, darle ganancia, menos ganancia, ¿ok? Pero ahí, por ejemplo, yo estoy viendo la estructura. ¿Y qué les dije? Que lo que teníamos que hacer es ascender un poquito para ver si es que había patología a nivel del cóndilo. No, acá no hay nada, ¿ok? Está bien, la inserción, subimos y ahí todo bien, ¿ok? Entonces ya vimos en la cara lateral esta primera porción. Está un poquitito de líquido acá abajo, si quiero ser mala gente, pero en realidad hay un poquito ahí nada más, ¿ya? Acá abajito, aquí, tantito, ya estamos, muy bien. Y en la región condilar, porque aquí normalmente se aloja la patología, ¿ok? ¿Qué más dijimos que podemos ver en la cara lateral? Podemos ver también, vamos a girar un poquitito nada más, aquí, y vamos a buscar nuestro ligamento colateral lateral. Para ello tenemos que encontrar estructuras importantes, que son la cabeza peroneal,
¿ok? La cabeza peroneal y también el cóndilo femoral. Y aquí yo voy a encontrar esta estructura que está cruzando, que tengo mi cabeza peroneal, y voy a girar hacia acá, hacia el cóndilo, y acá va a tener una estructura que está cruzando desde aquí y viene hasta acá. Miren, esta estructura que cruza aquí y se inserta acá, ese es el ligamento colateral lateral, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Pueden ustedes ver aquí mi mano cómo estoy yo colocándome sobre la cabeza del peroné. Aquí está la cabeza del peroné. Abajo tengo ya la tibia y más arribita tengo el fémur, ¿ok? Y ahí tengo mi ligamento colateral lateral que lo voy a ver en toda su extensión, ¿sí? También lo puedo evaluar a ver si está grueso o no. Si yo voy a esta porción en este surco a nivel del cóndilo femoral lateral, voy a encontrar a un tendón que está ahí, mira, están que lo ve justo donde está el cursor, es el tendón popliteo, ¿ya? El tendón popliteo. Voy a bajar un poquito el foco para de repente ver mejor la imagen. Ahí está. Ok. Y ahí mi estructura fibrilar que está pasando, que está cruzando y llega, ahí se ve mejor el ligamento colateral lateral. Miren, ahí cruza, 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 hasta esta porción. Ahí está. Cruza, 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 cruza. Tengo que orientar, orientar, orientar. Y ahí llega a mi fémur. Miren, desde la cabeza del peroné, desde la cabeza del peroné. Ok, miren cómo está mi mano, hacia la porción del cóndilo. Excelente. Ahora podemos ver aquí, por ejemplo, abajo, tanto la porción entre la tibia entre la tibia y el fémur, y acá estaría el cuerno anterior del menisco lateral. Otra estructura que dijimos que tenemos que evaluar es en la cabeza del peroné, ¿ok? Y ver la inserción de el tendón del bíceps femoral, ¿cierto? Entonces, para eso yo me voy a ubicar aquí, en la cabeza del peroné, y la porción que viene por aquí y viene desde la parte muscular, ¿ok? Ustedes también pueden seguir el músculo, sigan el músculo, sigan el músculo, se va haciendo tendoncito y va a venir a insertarse aquí arribita, ¿ok? En la porción de la cabeza del peroné, y ahí lo tienen. Al tendón del bíceps femoral. Vean ahí la inserción como es, el tendoncito que va a venir de la porción más arribita, de una porción más cefálica, y aquí está la inserción en la cabeza peroneal del bíceps femoral. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. ¿Listo? Muy bien, entonces ya evaluamos tanto el ligamento colateral lateral, hemos evaluado tendón popliteo por aquí, hemos evaluado cintillo tibial, hemos evaluado tendón bicipital. Vamos a darnos un tiempo para hacer la evaluación en la cara posterior. ¿Listo? Vamos a girar un ratito, giramos un ratito. Eso es, vamos a girar, gira. Ok, listo. Vamos a seguir la misma rodillita, ¿ya, doctores? Ok, vamos a ver, esta es la porción medial, esta es la porción lateral, creo que vamos a tener que ajustar un poquito vamos a tener que ajustar un poquito, eso es, ok. Vamos a poner un poquito de gel también aquí, ya está. Y vamos ahora sí a buscar la orientación a nivel de lo que es la porción de la tibia y la porción del cóndilo femoral en su parte posterior. Ven aquí el cóndilo con todo su cartílago, la parte necrogénica que se ve, y vamos a buscar su zona de comunicación a nivel de la tibia. Ahora aquí en la parte posterior también tenemos entre esas dos estructuras al cuerno posterior del menisco medial. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden evaluar ahí y pueden fácilmente ver. Tenemos que hacer un poquito de presión nomás por el tejido que está en esta parte. Y ahí lo encuentran y ven también este cruzamiento entre el sello membranoso y el gemelo medial. ¿Ok? Listo, lo tienen acá. Vamos a irnos un poquito más hacia el lateral. Igual vamos a ver la porción acá del cóndilo femoral en la parte posterior y en la tibia con el cuerno posterior del menisco lateral. ¿Listo? Muy bien.
Ahí está, doctores. Ustedes, por ejemplo, si quieren ver por aquí, van a ver también el semimembranoso, que es el músculo que está abajo, en la parte más profunda, y arribita el semitendinoso, que si nosotros vamos bajando, se va haciendo tendón en la parte superior. Miren aquí, semimembranoso, grandote, semitendinoso chiquito, y van a ver cómo se va cambiando y el semitendinoso se va haciendo un tendón en la parte superior para luego cruzar por la tibia y formar parte de la pes ansem. Mis doctores, aquí también en la parte intermedia, la parte poplitea, tienen a la arteria poplitea, ¿ok? Así que tienen estructuras valiosas que evaluar. Pero en correspondiente a la estructura anatómica de la rodilla, ya vimos cuerno posterior del menisco medial y cuerno posterior del menisco lateral. Muy bien, doctores. Y así ustedes realizan una ecografía completa de la rodilla en su cara anterior, medial, lateral y posterior. Muy bien. Hasta ahí la demostración. Quisiera que me comenten si tienen alguna pregunta, alguna duda, si es que hay algo que no ha quedado claro. Estoy ahora presto para poder responder las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Ok. Ya, doctores, si desean, podemos habilitar micrófono o también podemos leerlos en el box de los chat. Voy a estar aquí para responderles. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no, para que se vea así. ¿Alguna pregunta, Lorena? No es- Doctor, ¿cuál es el plano para ver el ligamento colateral y lateral? Para ver el plano del colateral lateral, hay que ubicarnos bien entre la cabeza del peroné y el cóndilo femoral lateral. Entonces, en esta porción de nuestra rodilla hay que buscar bien la cabeza peroneal y orientarla hacia el cóndilo femoral lateral. Importante saber que en el cóndilo lateral femoral tenemos también la fosa poplitea. Entonces, justo por encima de la fosa poplitea está el ligamento colateral lateral y hay que seguirlo hacia su inserción a nivel de la cabeza peroneal. Es un poco tedioso a veces, ¿sabes? Pero no hay que perder la paciencia y hay que ir ahí poco a poco, poco a poco. Bueno, no se olviden que la cabeza del peroné tiene muchas inserciones a ese nivel. Ujú. Consultito, ¿puedes habilitar el micrófono? Si pueden habilitar su micrófono también para preguntar, y si no, nosotros le vamos a preguntar qué les gustaría ver, qué les gustaría, qué otra articulación les gustaría que exploremos con guía ecográfica, así, junto a Baruch Medical. Si de pronto el hombro, le gustaría ver codo, muñeca, le gustaría ver de pronto tobillo. Este es solamente el primero de muchos webinars seguro en el cual vamos a hacer un acercamiento con ustedes en la parte musculoesquelética. Procedimientos de cadera, columna, buenísima presentación. Gracias. Procedimientos, claro, también la ecografía es una herramienta fundamental al momento de hacer intervencionismo, la verdad. En tiempo real, ver estructuras vasculares y nerviosas nos da una seguridad de poder trabajar y poder abordar sin dañarlas, pues, ¿no? Entonces, sí, importante. Yo en la práctica hago intervencionismo ecoguiado, así que encantado. Seguro que pronto tendremos un webinar sobre eso. Claro, hombros también, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, agradecidos por este espacio, sí. Ay, excelente. Agradecidos por el espacio, doctores. Bueno, la audiencia se mantuvo desde el inicio hasta el final. Doctor, quiere decir pues que estuvo buenísimo el tema. Acá estamos pues para servirle, como vieron la calidad de imagen de los equipos.
Si ustedes quieren, pues, que nosotros vayamos a alguno de los centros, que hagamos demostraciones en su centro, pues pueden escribirnos, ahí están los contactos, de igual forma le vamos a escribir